Aquí tienes la historia reescrita, manteniendo la estructura, la intensidad y el tamaño del relato original, pero adaptada al español con los cambios de nombres y elementos solicitados. Introducción. ¿Hasta dónde llegarías por un hijo? ¿Y hasta dónde llegarías para recuperar tu propia dignidad? A veces, el amor incondicional se confunde con sumisión, y es necesario un golpe devastador para despertar. Esta es la historia de una madre que dio todo, fue humillada, y encontró en la venganza no solo justicia, sino un propósito mayor que cambiaría su vida y la de muchas otras personas para siempre. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de oír podría ser, tranquilamente, tu propia historia o la de alguien que conoces. Eran las 2 de la mañana cuando la luz de mi celular iluminó la oscuridad de mi habitación. El mensaje de mi hijo, Javier, brilló en la pantalla. Mamá, sé que compraste ese ático de 3 millones para Camila, pero ella me pidió que te avisara que es mejor que no. Aparezcas mañana en el cumpleaños de Lucas. Ella cree que hablas demasiado e incomodas a sus invitados. Sostuve el teléfono con las manos temblando, no de tristeza, sino de rabia. Una rabia fría, calculada, que venía creciendo hacía meses y finalmente encontró su punto de ebullición. Digité apenas 2 letras. Ok, pero en aquel momento tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Mi nombre es Elena, tengo 68 años y durante toda mi vida construí mi propio camino. No nací en cuna de oro. A los 14 años ya trabajaba como limpiadora en oficinas del centro de la ciudad. A los 20 estudiaba contabilidad por la noche mientras limpiaba baños durante el día. A los 30 tenía mi propia empresa de consultoría financiera. A los 50 era dueña de una de las mayores firmas de inversiones inmobiliarias del estado. Hice todo sola. Mi esposo, Antonio, murió cuando Javier tenía apenas 8 años. Un infarto fulminante que se lo llevó en minutos, dejándome con un hijo pequeño, una hipoteca gigantesca y ningún seguro de vida. Podría haberme rendido. Podría haber vendido todo y regresado a casa de mi madre, aceptando la derrota, pero eso no iba conmigo. Trabajé 16 horas por día durante años. Me perdí reuniones escolares, fiestas de cumpleaños, obras de teatro, todo para que Javier tuviera lo que yo nunca tuve: educación de primera, ropa decente, la oportunidad de ser alguien sin necesidad de empezar desde cero como yo. Y él creció bien, se graduó en Derecho, pasó el examen del Sinonsinhan, colegio de abogados, y comenzó a ejercer en un bufete de renombre. Conoció a Camila en uno de esos eventos corporativos elegantes, llenos de gente bonita pero vacía por dentro. Ella era relaciones públicas de una empresa de moda, siempre impecable, siempre sonriendo con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Desde el principio sentí que algo estaba mal. No era intuición materna exagerada, era observación. La forma en que ella miraba mi casa sencilla, mis muebles funcionales pero sin marca, mi ropa práctica, la forma en que giraba el rostro cuando yo contaba historias del pasado, de cuando limpiaba oficinas o estudiaba con hambre porque no tenía dinero para cenar. «Qué fase tan difícil, Elena», decía ella con ese tono condescendiente. Menos mal que todo eso quedó atrás, como si mi pasado fuera una enfermedad de la cual me hubiera curado, algo vergonzoso que necesitaba ser olvidado. Pero Javier estaba enamorado, o al menos eso era lo que él decía. Veía el brillo en sus ojos cuando la miraba, la forma en que se esforzaba por impresionarla, para ser el hombre que ella quería que fuese, un hombre cada vez más distante del hijo que yo había criado. La boda fue extravagante, 200 invitados, buffet de 5 estrellas, vestido importado de Europa. Camila se empeñó en planear cada detalle, y cada detalle gritaba ostentación. Cuando sugerí que tal vez fuera demasiado, que una boda más íntima sería más significativa, ella rió de esa forma que no era realmente una risa. «Elena, yo sé que vienes de una realidad más simple», dijo ella, tocando mi brazo con esa condescendencia estudiada. «Pero Javier merece una fiesta a la altura de su posición en la sociedad. ¿Quieres que la gente piense que no tiene condiciones?» Pagué la mitad de la fiesta, no porque estuviera de acuerdo, sino porque era mi hijo, y yo todavía creía que el amor de madre podía suavizar las aristas de cualquier situación. Cuando Lucas nació, 3 años después, sentí que tal vez las cosas cambiarían. Un nieto tiene el poder de reconectar generaciones, de recordar a las personas lo que realmente importa. Pero Camila tenía otros planes.
Ella comenzó sutilmente. Elena, el pediatra recomendó que limitásemos las visitas. El bebé necesita crear inmunidad. Después, Elena, ¿podrías no darle besos a Lucas? Gérmenes, ya sabes cómo es. Y entonces, Elena, sería mejor que avisaras antes de venir. No queremos que Lucas se acostumbre a visitas no programadas. Visitas no programadas a la casa de mi propio hijo, para ver a mi propio nieto. Pero yo tragaba, porque eso era lo que hacían las madres, ¿no? Tragaban, sonreían, se adaptaban, cualquier cosa para mantener la paz, para no ser etiquetada como la suegra entrometida, para no dar razón a las quejas de Camila. 6 meses atrás, ellos comenzaron a buscar un apartamento más grande. Camila estaba embarazada de su segundo hijo, y el apartamento de 3 habitaciones donde vivían ya no era suficiente para sus ambiciones. Ella quería un ático, quería terraza, barbacoa, piscina privada. Quería ostentar en las redes sociales, recibir a las amigas para brunches instagrameables, con vista panorámica de la ciudad. El problema era simple. Ellos no tenían dinero. El salario de Javier era bueno, pero no lo suficiente para un ático de lujo. Camila no trabajaba desde que Lucas nació, alegando que quería dedicarse enteramente a la maternidad, lo que en la práctica significaba dedicarse enteramente a almuerzos caros y sesiones de spa, mientras la niñera cuidaba del niño. Fue cuando Javier vino a visitarme, solo, sin Camila, lo que ya era raro. Se sentó en mi cocina sencilla, moviendo el café que yo había preparado, evitando mi mirada. «Mamá», comenzó él, yo ya sabía lo que venía. Sabes que estamos buscando un lugar más grande. Lo sé. Encontramos un ático perfecto. 4 suites, terraza con barbacoa, 2 plazas de garaje. Es todo lo que Camila siempre soñó. Esperé. Él continuó. El problema es la entrada. Necesitamos 3 millones. Con mi salario, consigo financiar el resto, pero la entrada... Él finalmente me miró. ¿Podrías ayudarnos? Sería un préstamo. Yo te lo pagaría de vuelta. No sería un préstamo. Ambos lo sabíamos, pero él necesitaba mantener la ilusión, la dignidad masculina de que no estaba simplemente pidiendo dinero a mamá. 3 millones. Era mucho dinero, pero yo lo tenía. Décadas de trabajo duro, de inversiones inteligentes, de vida frugal, me habían dado una reserva cómoda. Podría dar aquel dinero y ni sentir falta en el día. A día, miré a mi hijo, vi las ojeras, el peso en los hombros, la forma en que evitaba mi mirada. Vi al niño que yo había criado sola, que se despertaba en medio de la noche llorando por el padre muerto, al que yo abrazaba mientras prometía que todo estaría bien. Está bien, dije, pero no quiero que sea un préstamo. Quiero darlo como regalo para ti, para Camila, para mis nietos. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. Se levantó y me abrazó fuerte, como no hacía desde hacía años. Gracias, mamá. No sé cómo agradecerte. Camila va a estar tan feliz. Camila estuvo feliz. Vi por las redes sociales las fotos del ático, los textos efusivos sobre sueños realizados y trabajo duro recompensado. Ninguna mención a mí, claro, ningún agradecimiento público, pero yo no lo esperaba. No hice aquello por reconocimiento, lo hice por mi hijo. La mudanza ocurrió hace 3 meses. Fui invitada a conocer el apartamento una única vez. Camila me dio un tour rápido, señalando cada detalle caro, cada acabado de lujo, cada mueble de diseño. Cuando comenté que tal vez una alfombra persa de 50.000 fuera excesiva para una casa con un niño pequeño, ella sonrió con aquella sonrisa. Es que no estás acostumbrada a este estándar, Elena. Pero no te preocupes. Tenemos profesionales que cuidan del mantenimiento. Después de aquel día, las visitas se fueron volviendo cada vez más espaciadas. Siempre había una excusa. Lucas estaba enfermo. Ellos tenían compromiso. La empleada tenía el día libre y la casa estaba desordenada. Camila estaba cansada, hasta que dejé de ser invitada completamente. Y ahora, a las 2 de la mañana, mirando aquel mensaje en el celular, entendí finalmente la verdad. Yo no era familia, era una financiera, una fuente de recursos a ser mantenida a distancia, accionada solo cuando era necesario, dispensada en cuanto cumplía su función. Ella cree que hablas demasiado e incomodas a sus invitados. Hablo demasiado, incomodo. Yo, que di 3 millones para que aquella mujer pudiera tener su ático de ensueño. Yo,
que crié a mi hijo sola, que trabajé hasta los huesos para darle todo. Yo era la molestia. Me levanté de la cama. No volvería a dormir aquella noche. Fui hasta el despacho, encendí la computadora y abrí la carpeta donde guardaba todos los documentos de la transacción del ático. Porque yo no era ingenua. No era la vieja tonta que Camila pensaba que yo era. Cuando decidí dar aquel dinero, me protegí. Contraté al mejor abogado inmobiliario que conocía, un viejo amigo, de los tiempos en que yo aún estaba construyendo mi imperio, Fernando. Elena, me había dicho él, ¿estás segura de esto? Es mucho dinero para dar sin garantías. Tengo seguridad, respondí, pero quiero que se haga de la forma correcta. Quiero protección legal. Y fue así que el ático fue comprado. No a nombre de Javier y Camila, sino a nombre de una empresa holding, de la cual yo era la única propietaria. Javier y Camila tenían un contrato de comodato, permitiendo que viviesen allí, gratuitamente, con una cláusula específica. El contrato podría ser revocado unilateralmente por la propietaria en caso de falta de respeto a los términos familiares establecidos. Términos familiares. Una frase vaga lo suficiente para ser interpretada ampliamente. Una frase que mi abogado había insertado específicamente para este tipo de situación. Abrí el contrato. Leí la cláusula nuevamente. Después tomé el teléfono y marqué a Fernando, mi abogado, ignorando completamente el hecho de que eran las 2:30 de la mañana. Elena, la voz de él estaba ronca de sueño. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? Fernando, dije, mi voz firme como el acero. Necesito que prepares los documentos. Voy a activar la cláusula de rescisión del comodato. Hubo una pausa. ¿Del ático de Javier? Sí. Elena, ¿estás segura? Es tu hijo. Tu nieto vive allí. Tengo absoluta certeza. Quiero los documentos listos para mañana al mediodía y quiero que el oficial de justicia entregue la notificación de desalojo. Mañana por la tarde, durante la fiesta de cumpleaños. Otro silencio. Elena, esto va a ser una guerra. Lo sé. Prepara los documentos, Fernando. Colgué y miré por la ventana. La ciudad dormía allá abajo, luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar, en aquel ático que yo había pagado, mi hijo y su esposa dormían tranquilos, sin tener idea del huracán que estaba a punto de caer sobre sus vidas. Ellos querían mantenerme a distancia. Iban a descubrir cuán cerca yo realmente estaba. Porque el ático no era de ellos. Nunca fue. Era mío. Y yo estaba a punto de tomarlo de vuelta. No dormí. Me quedé sentada en el despacho, calculando, planeando, preparando cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. Y tal vez fuera exactamente eso. Una partida donde yo había sido lo suficientemente ingenua para entregar mis piezas más valiosas, creyendo que el amor familiar significaba algo. A las 6 de la mañana hice mi café y comencé a revisar todos los documentos relacionados con el ático. Cada contrato, cada recibo, cada comprobante de transferencia. 3 millones que salieron de mi cuenta directamente para la constructora. Ningún centavo pasó por las manos de Javier o Camila. Todo hecho a través de la holding, todo absolutamente legal y documentado. Fernando me llamó a las 8. Los documentos están listos, pero Elena, necesito que entiendas las consecuencias. Una vez que el oficial de justicia entregue esa notificación, no hay vuelta atrás. Javier y Camila tendrán 30 días para desocupar el inmueble. 30 días es mucho tiempo, respondí. ¿No existe forma de acelerar? Técnicamente, en casos de comodato con cláusula de rescisión por quiebre de acuerdo familiar, podemos solicitar la desocupación inmediata si hay pruebas de falta de respeto grave a los términos. ¿Tienes esas pruebas? Pensé en el mensaje de Javier en mi celular. Ella cree que hablas demasiado e incomodas a sus invitados. Pensé en todas las invitaciones negadas, todas las visitas canceladas, todas. Las veces en que me sentí como una extraña en la vida de mi propio hijo. Tengo, dije, mensajes, correos electrónicos, historial de todo. Te voy a reenviar ahora. Pasé toda la mañana recopilando evidencias. Cada mensaje de Javier cancelando visitas. Cada publicación de Camila en las redes sociales, ostentando el ático como si fuera conquista de ella, sin una única mención a mí. Cada foto de fiesta, de almuerzo, de reunión en aquel ático donde yo nunca era invitada. El mensaje de las 2 de la mañana era la cereza del pastel, la prueba final e irrefutable
de que ellos no me veían como familia, sino como un banco ambulante para ser accedido cuando convenía y descartado cuando molestaba. Al mediodía, Fernando me llamó nuevamente. Está hecho. El oficial de justicia irá allá a las 3 de la tarde. Tomé los horarios de las redes sociales de Camila. La fiesta comienza a las 2, ¿cierto? Correcto, Elena. La voz de él estaba seria. ¿Tienes certeza absoluta de esto? Porque una vez que esto comience, no hay cómo deshacer tu relación con Javier. Mi relación con Javier ya está destruida. Lo interrumpí. Solo que yo fui la última en darme cuenta. Ahora voy apenas a formalizar lo que ya es realidad. Colgué y miré el reloj. 15 horas. En 3 horas, la fiesta de mi nieto estaría sucediendo. Una fiesta para la cual yo no era bienvenida en la casa que yo había pagado. Me vestí con cuidado. No iba a la fiesta, pero tenía otros planes para aquella tarde. Escogí un conjunto azul, marino, elegante pero discreto. Me recogí el cabello, me puse un labial neutro. Observé mi reflejo en el espejo. Vi una mujer de 68 años que había trabajado toda la vida. Arrugas alrededor de los ojos, marcas de expresión en la frente, manos que ya no eran suaves a pesar de las cremas caras. Una mujer que construyó un imperio de la nada, que crió un hijo sola, que creyó que el amor incondicional sería retribuido con respeto. Una mujer que estaba a punto de enseñar una lección muy cara sobre consecuencias. Tomé mi bolso y las llaves del coche. Había algo que yo necesitaba hacer antes de que el oficial de justicia llegase. Una última visita. Conduje hasta el barrio donde quedaba el ático. Era uno de los mejores de la ciudad. Torres acristaladas de lujo, rodeadas por jardines paisajísticos impecables. El tipo de lugar donde vivían empresarios, políticos, celebridades. El tipo de lugar donde Camila siempre quiso estar. Estacioné en la calle, desde donde tenía una visión perfecta de la entrada del edificio. Eran las 2:15. Observé a los invitados llegando. Mujeres en vestidos caros, hombres en trajes a medida, niños impecablemente vestidos como pequeños adultos, coches importados, BMW, Audi, Porsche, se turnaban en la entrada, entregados a los aparcacoches con aquella casualidad estudiada de quien está acostumbrado al lujo. Vi a una mujer bajar de un BMW cargando un regalo enorme envuelto en papel metalizado. Reconocí el rostro de las redes sociales de Camila. Era una de sus amigas, una influencer digital que publicaba fotos de viajes internacionales y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Más invitados, más lujo, más ostentación y ni una sola persona que yo reconociese. Ningún amigo de infancia de Javier, ningún compañero de la época de la facultad, ningún pariente de mi familia. Apenas el círculo social de Camila, personas que medían su valor por la etiqueta de la ropa y por el modelo del coche. A las 2:40 vi al oficial de justicia llegar, un hombre de 1700, mediana edad en traje oscuro, cargando una carpeta de cuero. Él verificó la dirección, consultó algunos papeles y entró en el edificio. Mi corazón se aceleró, no de miedo o arrepentimiento, sino de anticipación, de una satisfacción casi primitiva de ver la justicia finalmente siendo hecha. Imaginé la escena allá arriba, el ático lleno de gente bonita, música ambiente, camareros circulando con bandejas de canapés y champán. Lucas, mi nieto de 3 años, probablemente vestido como un pequeño príncipe, siendo exhibido como un trofeo mientras Camila tomaba fotos para sus redes. Y entonces, el timbre sonando, el oficial de justicia en la puerta, la confusión inicial. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Después el sobre siendo entregado, Javier rasgando el sello, leyendo, releyendo, la sangre huyendo de su rostro, mientras la comprensión se instala. Notificación de desalojo, rescisión de comodato por quiebre de contrato familiar, para desocupación inmediata. Sentada en mi coche, sonreí. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente deja de ser un felpudo, que finalmente se levanta y dice, «Basta». Mi celular sonó. Javier. Ignoré. Sonó nuevamente. Y de nuevo. Y de nuevo. Dejé sonar. Después comenzaron los mensajes. «Mamá, ¿qué es esto? Hay un oficial de justicia aquí diciendo que tenemos que salir del ático. Esto tiene que ser un error». «Mamá, por el amor de Dios», contesta el teléfono. «Los invitados están viendo todo esto. Es humillante. Camila está teniendo un ataque de nervios».
¿Cómo puedes hacer esto en el cumpleaños de tu nieto? Leí cada mensaje con calma. Después digité una única respuesta. Tú me dijiste que no fuera a la fiesta porque incomodaba a los invitados de Camila. Entonces no fui, pero mandé un representante en mi lugar, el oficial de justicia. Envié y apagué el celular. No quería más conversaciones. No quería explicaciones o súplicas o promesas vacías de que las cosas cambiarían. Estaba cansada de ser la madre, comprensiva, la suegra que traga insultos, la abuela mantenida a distancia. Encendí el coche y salí de allí. Tenía un último lugar al que ir antes de que ese día terminase. Conduje hasta el centro de la ciudad, hasta el edificio donde quedaba mi antigua oficina. Yo me había jubilado hacía 5 años, pasando la gestión de la empresa a mis socios, pero aún mantenía una sala allí, un espacio pequeño en el último piso, con vista a la ciudad, donde a veces iba cuando necesitaba pensar. La recepcionista me saludó con sorpresa. «Doña Elena, qué sorpresa verla aquí. ¿Está todo bien?» «Todo excelente, Claudia. Voy a subir a mi sala. No quiero ser molestada». El ascensor subió lentamente por los 15 pisos. Observé mi reflejo en las puertas espejadas. Aún estaba calmada. Aún estaba segura de mi decisión. Pero había una punzada en el pecho, un dolor sordo que yo reconocía como pérdida, porque no importaba cuánto Camila fuese despreciable, no importaba cuánto Javier me hubiese decepcionado. Él todavía era mi hijo, el niño que yo acuné durante noches enteras cuando tenía cólicos, el adolescente que lloró en mi hombro cuando lo rechazaron por primera vez, el joven que dio un discurso en mi cumpleaños de 60 años, agradeciendo por todo lo que yo había hecho. ¿A dónde se había ido aquel niño? ¿Cuándo se había transformado en el hombre que creía aceptable excluirme de la vida de su propio hijo, porque su esposa pensaba que yo incomodaba? Entré en la sala y cerré la puerta con llave. Me senté en la poltrona de cuero frente a la ventana panorámica. Allá abajo, la ciudad hervía, personas yendo y viniendo, cada una cargando sus propios dramas, sus propios dolores, sus propias traiciones. Encendí el celular nuevamente. 53 llamadas perdidas, 37 mensajes, todos de Javier. Ninguna de Camila, claro. Ella nunca tuvo mi número guardado en el teléfono. Comencé a leer los mensajes en orden. «Mamá, esto tiene que ser un malentendido. El oficial dice que rescindiste el contrato de comodato. Dice que el ático es tuyo y que tenemos 30 días para salir. ¿Cómo puede ser tuyo? Fue un regalo». Paré en ese mensaje. ¿Fue un regalo? No, Javier. Fue un préstamo de amor que nunca pretendiste pagar. Fue un acto de fe que traicionaste. Fue el último intento desesperado de una madre de mantener alguna conexión con el hijo que se estaba escurriendo entre sus dedos. Continué leyendo. Los invitados se fueron todos. Camila está acostada con una compresa en la cabeza. Lucas está confundido. No entiende por qué la fiesta se acabó. Sentí una punzada de culpa por Lucas. Él era inocente en todo esto, pero luego la rabia volvió, porque si a Javier y a Camila les importase de verdad Lucas, habrían incluido a su abuela en su vida. Le habrían enseñado sobre familia, sobre respeto, sobre gratitud. En vez de eso, estaban creando otra pequeña Camila, otro niño que mediría a las personas por el dinero que tenían y por los beneficios que podrían proporcionar. El último mensaje era diferente a los otros. «Necesito hablar contigo personalmente. Por favor, déjame ir allá». Dudé. Después digité la dirección de la oficina y el número de la sala. «Ven solo. Si Camila viene contigo, no abro la puerta». La respuesta vino inmediata. «Estoy saliendo ahora». Me levanté y fui hasta el pequeño baño de la sala. Me lavé la cara, retoqué el maquillaje. Necesitaba estar en control cuando Javier llegase. No podía demostrar debilidad. No podía dejar que el amor de madre me hiciera retroceder, porque era exactamente eso lo que él esperaba. Esperaba que yo cediese como siempre cedí. Esperaba lágrimas, abrazos, pedidos de disculpas mutuos y que todo volviese a lo que era antes. Pero no volvería. No podía volver, porque como era antes, era yo siendo tratada como ciudadana de segunda clase en la vida de mi propio hijo. 20 minutos después, golpearon a la puerta. 3 golpes vacilantes. «Mamá, soy yo». Abrí la puerta. Javier estaba irreconocible. El cabello despeinado,
la camisa arrugada, los ojos rojos. Él había llorado. Mi hijo había llorado. Sentí mi corazón apretarse, pero no retrocedí. Entra. Él entró y se quedó parado en medio de la sala, como si no supiese qué hacer con las manos. Finalmente, se derrumbó en la silla frente a mi escritorio. Mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? Me senté en mi poltrona y lo miré fijamente. ¿Realmente no lo sabes? No. Quiero decir, sé que te mandé aquel mensaje ayer, pero no imaginé que reaccionarías así, que tú ibas a expulsarnos. De nuestra casa. ¿Vuestra casa? Repetí lentamente. Javier, aquella nunca fue vuestra casa. Es mi ático que yo permití que vivierais gratis. Hay una diferencia muy grande entre las dos cosas. Pero tú dijiste que era un regalo. Dije que el dinero era un regalo. La propiedad siempre fue mía y, francamente, deberías haber leído los contratos que firmaste. Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que hacía desde niño. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Me incliné hacia el frente, apoyando los codos en la mesa. Porque pasaste los límites, Javier. Porque hay un límite para cuánto una persona puede ser irrespetada, humillada y descartada antes de decir basta. ¿Irrespetada? Nosotros nunca te faltamos al respeto, ¿no? Tomé mi celular y abrí el mensaje que él había enviado. Leí en voz alta. Ella cree que hablas demasiado e incomodas a sus invitados. Es mejor que no aparezcas en el cumpleaños de Lucas. Miré hacia él. ¿Eso no es falta de respeto? Él desvió la mirada. Yo no quise decir eso de esa forma. Yo solo... Camila estaba nerviosa con la fiesta y ella te mandó excluirme, completé. Y tú obedeciste como un perrito bien entrenado. No fue así. Él se levantó agitado. Tú no entiendes, ella es complicada, tiene sus manías. Si tú simplemente intentases adaptarte un poco... ¿Adaptarme yo? Me levanté también, sintiendo la rabia subir. Yo di 3 millones para que esa mujer pudiera tener su ático soñado. Yo me adapté cuando ella comenzó a limitar mis visitas a mi nieto. Yo me adapté cuando fui excluida de todas las reuniones de familia. Yo me adapté hasta no sobrar nada de mí más allá de una cartera abierta. Mamá, no es así. Es exactamente así. ¿Y sabes cuál es la parte más triste? Tú ni te das cuenta. Estás tan ciego, tan manipulado por esa mujer, que ni ves lo que ella hizo contigo, ni ves en lo que te has convertido. Javier se quedó en silencio, mirando hacia el suelo. Yo te crié sola. Continué, mi voz quebrándose un poco. Trabajé 16 horas por día para que pudieras tener todo. Educación, confort, oportunidades. Rechacé propuestas de matrimonio porque tenía miedo de que un padrastro te tratase mal. Sacrifiqué mi vida personal, mi juventud, mis sueños, todo por ti. Yo sé eso. No, tú no lo sabes. Porque si lo supieses, nunca me habrías mandado aquel mensaje. Nunca habrías considerado aceptable que tu esposa me prohibiese ir al cumpleaños de mi propio nieto. Nunca te habrías quedado callado mientras yo era sistemáticamente borrada de tu vida. Él levantó los ojos y había lágrimas escurriendo por su rostro. Mamá, lo siento mucho. Realmente lo siento, pero no puedes sacarnos del ático. Lucas está empezando en la escuela nueva del barrio. Camila está embarazada de 6 meses. No tenemos a dónde ir. Tenéis 30 días para encontrar algo. ¿30 días? ¿Sabes cuánto cuesta un alquiler decente en la ciudad? Con mi salario, voy a tener que cortar en todo. Lucas va a tener que salir de la escuela privada. Vamos a tener que vender el coche. Lo miré. Ese hombre de 35 años que aún esperaba que mamá resolviese todos sus problemas. Bienvenido a la vida real, Javier. La vida que yo viví durante años mientras te criaba, cuando la construía sola. Vas a descubrir que es perfectamente posible vivir sin lujos. Yo lo hice y sobreviví. Javier se limpió las lágrimas con el dorso de la mano en un gesto que me recordó dolorosamente al niño que fue. ¿Esto es venganza? ¿Es eso? Me estás castigando porque mandé aquel mensaje. No es venganza, Javier. Es consecuencia. Es la diferencia entre dar una cosa y tener esa cosa siendo usada contra ti. Es sobre dignidad. Algo que aparentemente olvidaste que yo también tengo. Él se hundió nuevamente en la silla, la cabeza entre las manos. Camila me va a matar. Ella invitó a todas sus amigas. Todo el mundo vio al oficial de justicia. Todo el mundo vio los documentos. Ella está destruida. La humillación
la humillación de ella. Sentí la rabia volviendo con fuerza total. ¿Y mi humillación cuando fui excluida del cumpleaños de mi nieto? ¿Cuando fui tratada como una intrusa en la casa que yo pagué? ¿Dónde estaba tu preocupación con mi humillación? Él no respondió. Nos quedamos allí en silencio por largos minutos, apenas el sonido del aire acondicionado llenando el espacio entre nosotros. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, la voz cansada. «¿Qué necesito hacer para que cambies de idea?». Me senté, nuevamente, juntando las manos sobre la mesa. «Nada, porque no es sobre hacer algo ahora, es sobre todo lo que no hiciste antes. Es sobre todas las veces que elegiste la comodidad en vez de lo correcto. Todas las veces que dejaste a Camila faltarme al respeto sin decir una palabra. Todas las veces que me trataste como una financiera en vez de tu madre. Yo nunca... ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para conversar? No para pedir dinero, no para resolver algún problema, solo para... conversar, para saber cómo estaba». Él abrió la boca, después la cerró, porque ambos sabíamos la respuesta. No conseguía recordar. ¿Cuándo fue la última vez que me llevaste a almorzar? ¿Que me incluiste en un paseo con Lucas? ¿Que publicaste una foto mía en tus redes sociales con un texto cariñoso? A ti nunca te importaron esas cosas. Me importaban, sí, siempre me importaron. Pero fingí que no me importaba porque tenía miedo. Miedo de ser la madre pegajosa, la suegra molesta, la abuela inconveniente. Entonces tragué, sonreí y me contenté con las migajas de atención que ustedes me tiraban. Me levanté nuevamente, caminando hacia la ventana. La ciudad allá abajo continuaba su danza frenética, ajena al drama desarrollándose en el piso 15. Pero aquel mensaje ayer, aquello fue la gota que colmó el vaso, porque allí estaba explícito. Yo no era bienvenida, no era querida, era tolerada cuando convenía y descartada cuando no, y me di cuenta de que no iba a aceptar más eso. «Mamá, podemos conversar, puede cambiar. Yo prometo que...». «No», me giré hacia él. «No quiero promesas, no quiero conversaciones vacías, porque ya tuvimos esas conversaciones antes, Javier. Después de que Camila prohibió mis visitas, después de que pasaron la Navidad sin invitarme, después de cada desprecio, tú venías con promesas y nada nunca cambiaba. Esta vez sería diferente. No sería, porque Camila continuaría siendo Camila y tú continuarías eligiendo la paz de tu matrimonio en vez del respeto por tu madre, y yo continuaría siendo empujada cada vez más hacia afuera hasta desaparecer completamente». Él se levantó desesperado. «¿Y en cuanto a Lucas? Es tu nieto. ¿Vas a abandonarlo simplemente?». Esa pregunta dolió. Dolió porque Lucas era la única parte realmente inocente en toda esta historia. Pero yo también sabía que no podía usar a un nieto como rehén emocional. «No estoy abandonando a Lucas. Las puertas de mi casa están abiertas para él siempre que tú quieras traerlo. Pero no voy a implorar más por migajas de atención. No voy a fingir más que todo está bien cuando no lo está. Y no voy a financiar más un estilo de vida de lujo para personas que me tratan como basura. Nosotros no te tratamos como basura. Dime una cosa, Javier». Crucé los brazos. «Si yo no tuviese dinero, si fuera apenas una señora jubilada viviendo de una pensión, ¿Camila estaría tan interesada en mantener contacto conmigo? ¿O yo sería completamente descartada?». Él no respondió. No necesitaba. Ambos sabíamos la verdad. «Es eso lo que pensé», dije en voz baja. «Ahora necesito que te vayas. Tengo cosas que hacer». «Mamá, por favor. Sal, Javier». Él caminó hasta la puerta. Después paró sin girarse. «Te quiero, mamá. Sé que no me crees ahora, pero te quiero. Yo también te quiero, hijo. Siempre te voy a querer. Pero amor no significa aceptar faltas de respeto y no significa ser un felpudo». La puerta se cerró tras él. Me quedé sola en la sala, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. No había victoria allí. No había satisfacción real. Apenas la sensación amarga de haber hecho lo necesario, aunque duro. Me senté nuevamente y tomé el celular. Tenía un mensaje de Fernando. «Elena, supe por el oficial que la notificación fue entregada. ¿Hubo algún problema? ¿Tu hijo está intentando entrar en contacto?». Respondí: «Está todo conforme a lo planeado. Mantén los trámites legales. No habrá retroceso». La respuesta vino rápida. «Entendido. Voy a monitorear. Si necesitas cualquier cosa, estoy a disposición». Miré el reloj.
6 de la tarde. Hacía apenas 16 horas desde que recibí aquel mensaje de Javier. 16 horas que lo habían cambiado todo. Recogí mis cosas y salí de la oficina. Necesitaba ir a casa, tomar un baño caliente, intentar procesar todo lo que había pasado. Pero cuando entré en el ascensor, mi celular sonó nuevamente. Número desconocido. Dudé. Después contesté. ¿Aló, Elena? Una voz femenina que no reconocí. Aquí es Marina, amiga de Camila. Ah, una de... las amigas de la fiesta. Sí. Mira, yo sé que no nos conocemos, pero necesito decirte una cosa. Lo que hiciste hoy fue terrible. Humillar a tu nuera delante de todos los invitados, arruinar la fiesta de tu nieto. ¿Qué tipo de persona hace eso? Sentí la rabia subir nuevamente. El tipo de persona que se cansó de ser irrespetada. Gracias por la llamada. Espera, no vas simplemente a colgar. Necesito decirte que Camila está... Colgué. Bloqueé el número. No estaba interesada en escuchar sobre el estado emocional de Camila. No después de todo. Cuando llegué a casa, encontré mi edificio tranquilo y familiar. El portero me saludó, como siempre, sin tener idea del terremoto que había sido mi día. Subí a mi apartamento, ese lugar sencillo y acogedor que era verdaderamente mío. No tenía vista panorámica, no tenía barbacoa en la terraza, ni piscina privada, pero tenía algo que el ático de 3 millones nunca tuvo. Era honestamente mío, pagado con mi trabajo, decorado a mi manera, lleno de mis memorias. Tomé un baño largo, dejando que el agua caliente se llevara un poco de la tensión. Después me puse mi pijama viejo y cómodo, e hice un té. Me senté en el sofá con la taza humeante, mirando las fotos en la estantería. Javier bebé, Javier niño, Javier adolescente, Javier el día de la graduación, Javier en la boda, y entonces las fotos con Lucas, mi nieto, que yo mal conocía porque Camila había construido un muro entre nosotros. ¿Será que había hecho lo correcto? ¿Será que había sido demasiado cruel? Pero entonces recordé el mensaje. Recordé todas las veces que fui excluida, ignorada, irrespetada. Recordé que había dado 3 millones y no recibí ningún gracias sincero a cambio. No había sido cruel, había sido justa. Finalmente, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número que yo conocía. Mi amiga Marta, con quien almorzaba todos los jueves. Elena, acabo de saber por mi cuñado que trabaja en la notaría. ¿Es verdad? ¿Desalojaste a tu hijo? Suspiré. Las noticias viajaban rápido. Es verdad, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces conté todo, toda la historia, desde la compra del ático hasta el mensaje de madrugada, pasando por los años de falta de respeto acumulada. Marta me escuchó en silencio. Dios mío, Elena, dijo ella cuando terminé. Yo no tenía idea. Siempre que hablabas de Javier, parecía todo bien. Yo mentía a los otros y a mí misma, porque admitir que mi propio hijo se había convertido en un extraño era demasiado doloroso. Y... Ahora voy a reconstruir mi vida sin ellos. Voy a parar de mendigar amor de quien claramente no quiere dármelo. Voy a usar mi dinero para cosas que realmente importan. ¿Cómo qué? Pensé por un momento. Era una buena pregunta. ¿Qué hacer con 3 millones que no estarían más presos en un ático? No sé todavía, pero voy a descubrirlo. Después de colgar, me quedé pensando. El ático sería devuelto a mi nombre en 30 días. Yo podría venderlo, invertir el dinero, o... Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Una idea que me hizo sonreír por primera vez en aquel día terrible. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Históricas. Posteamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. A la mañana siguiente, me desperté temprano, a pesar de haber dormido poco. Mi cabeza hervía con planes, posibilidades, una sensación extraña de libertad que no sentía hacía años. Era como si, al cortar el cordón que me ataba a aquella relación tóxica, yo hubiese recuperado una parte de mí misma que estaba adormecida. Hice mi café y me senté a la mesa con un cuaderno. Era un hábito antiguo de mis tiempos de empresaria. Siempre que tenía una decisión importante, ponía todo en el papel. Hechos, números,
pros y contras. La emoción podía iniciar el proceso, pero la lógica necesitaba guiarlo. Escribí en 1990 la parte superior de la página. Ático, próximos pasos. Opción 1. Vender. Recuperaría los 3 millones, tal vez hasta más, ya que el mercado estaba al alza. Podría invertir y vivir de los rendimientos cómodamente. Opción 2. Alquilar. Renta mensual pasiva. Pero eso significaría gestión, mantenimiento, inquilinos problemáticos posibles. Opción 3. Paré. La opción 3 era la que me había mantenido despierta buena parte de la noche. Era osada, era diferente, y hacía que mi corazón latiera más, rápido de una forma que el dinero en el banco nunca hizo. Tomé el teléfono y llamé a Marta. Buenos días. ¿Estás libre hoy? ¿Por la mañana? Sí. ¿Por qué? Necesito tu ayuda con un proyecto. Ven aquí. 1 hora después, Marta estaba sentada en mi sala, mirando los papeles que yo había esparcido sobre la mesa de centro. Déjame ver si entendí, dijo ella lentamente. ¿Quieres transformar el ático en un espacio para mujeres? No cualquier espacio. Un refugio para mujeres que están recomenzando. Madres solteras, mujeres saliendo de relaciones abusivas, señoras que perdieron todo y necesitan levantarse. Marta me miró con admiración. Elena, eso es ambicioso. Lo sé, pero piensa conmigo. Aquel lugar tiene 4 suites. Podría albergar hasta 8 mujeres cómodamente. Tiene aquel espacio enorme de convivencia. Tiene la cocina industrial que Camila se empeñó en instalar. Tiene todo. ¿Y cómo funcionaría? Me levanté animada ahora que estaba verbalizando la idea. Sería temporal, 6 meses, máximo 1 año. El tiempo para que ellas se reorganicen, encuentren empleo, junten dinero. Ofrecería no solo vivienda, sino también apoyo, clases de capacitación, ayuda con currículum, mentoría. ¿Has pensado en cuánto costaría eso? Pensé. Mucho menos que 3 millones parados en un ático para personas ingratas. Y yo tengo otras inversiones. ¿Puedo bancar esto? Marta sonrió. ¿Sabes lo que creo? Creo que es la mejor venganza posible. Transformar el símbolo de la ingratitud de Camila en algo que realmente ayude a personas. No es venganza. Corregí. Es propósito. Es tomar algo que estaba siendo usado para vanidad y ostentación y transformarlo en algo significativo. Pasamos el resto de la mañana planeando. Marta tenía experiencia en gestión de ONGs. Ella era voluntaria en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Su conocimiento era invaluable. «Vas a necesitar una estructura legal», explicó ella. «Crear una fundación o asociación. Vas a necesitar estatutos, registro fiscal, toda la burocracia. Tienes un abogado que puede cuidar de eso y vas a necesitar ayuda. No puedes hacer todo sola. Psicólogos, asistentes sociales, gente que entienda de esas cuestiones. Puedo contratar o buscar voluntarios. Y tienes que pensar en criterios de selección. ¿Cómo vas a elegir quién va a vivir allí? Esa era la parte difícil. ¿Cómo decidir quién merecía más una oportunidad? Pero entonces pensé en mí misma 30 años atrás. Joven, viuda, con un hijo pequeño y deudas hasta el cuello. Si alguien me hubiese ofrecido un lugar seguro para vivir mientras me reestructuraba, mi vida habría sido menos dura. Vamos a priorizar madres solteras, decidí. Mujeres con hijos pequeños que necesitan estabilidad para conseguir trabajo, y mujeres mayores que perdieron todo, que la sociedad descarta, como si no tuviesen más valor. Marta anotaba todo. ¿Ya pensaste en un nombre? Pensé. Después sonreí. Casa Renacer. Simple así. Perfecto. Cuando Marta se fue, llamé a Fernando. Necesito que prepares la documentación para crear una fundación. Casa Renacer. El objetivo será ofrecer vivienda temporal y apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad. Hubo una pausa. ¿Y el ático va a ser la sede de la fundación? Quiero donar el inmueble a la entidad en cuanto ella esté legalizada. Elena, ¿tienes certeza? Es un patrimonio de 3 millones. Fernando, pasé la vida acumulando dinero para dejarle a mi hijo. Creí que eso garantizaría que él me amase, que me respetase, pero el dinero no compra amor. Y el dinero parado es solo un número en una cuenta. Prefiero usarlo para algo que haga una diferencia real. Entiendo. Voy a comenzar a preparar los documentos hoy mismo. En los días siguientes, me sumergí de cabeza en el proyecto. Era como estar construyendo mi empresa nuevamente. Aquella misma energía,
aquel mismo sentido de propósito, pero esta vez no era sobre lucro, era sobre significado. Javier intentó entrar en contacto, varias veces, mensajes, llamadas, hasta una carta entregada por correo. Yo leí la carta. Era larga, llena de pedidos de disculpas y promesas. Decía que Camila estaba arrepentida, que él había tenido una conversación seria con ella, que las cosas serían diferentes. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No respondí, porque las palabras eran fáciles. El cambio real, ese era difícil, y yo no estaba más dispuesta a creer en promesas vacías. 2 semanas después del incidente en la mía fiesta, Fernando me llamó. Elena, necesito avisarte. Javier contrató un abogado. Están intentando impugnar el desalojo. Mi estómago se apretó, pero mantuve la voz firme. ¿Con qué base? Alegan que hubo donación verbal del inmueble, que tú prometiste dar la casa para ellos. Están intentando probar la donación con testigos. ¿Qué testigos? Amigos de Javier que dicen haberte oído hablando sobre dar la casa de regalo. Sentí rabia y decepción en partes iguales. Mi propio hijo me estaba demandando. Estaba distorsionando la verdad, inventando narrativas, todo para no perder el lujo al cual se había acostumbrado. Fernando, tú sabes que todos los documentos están en orden. La propiedad siempre fue mía. El contrato de comodato está firmado por ellos. Ellos no tienen caso. Yo lo sé. Y el juez probablemente va a ver eso también, pero va a demorar. Los procesos son lentos. Puede llevar meses. Que demoren. No voy a retroceder. Hay una cosa más. Camila está dando entrevistas. Entrevistas para blogs, sitios de chismes, diciendo que tú eres una suegra cruel que expulsó a la familia embarazada de la casa. Se está haciendo la víctima. Me reí. No había humor en la risa, pero era eso o llorar. Deja que hable. La verdad siempre sale a la luz, pero confieso que dolió. Dolió ver mi nombre siendo arrastrado por el lodo, ser pintada como la villana, cuando todo lo que yo había hecho fue defenderme. Dolió ver personas que ni me conocían dando opiniones, juzgando, condenando. Una noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un enlace para un video. Contra mi mejor juicio, hice clic. Era Camila, sentada en un sofá blanco. No reconocí el lugar, probablemente la casa de alguna amiga, vistiendo una blusa de embarazada que acentuaba su barriga, los ojos rojos como si hubiese llorado. Nunca imaginé que fuesen a acabar así, decía ella a la cámara. Siempre traté a mi suegra con respeto, siempre la incluí en la vida de la familia, pero ella tiene celos de mi relación con su hijo. Y cuando no conseguí más darle la atención que ella quería, ella se vengó. Nos sacó de casa, en el embarazo, con un niño pequeño. Cada palabra era una mentira, cada lágrima falsa. Y aún así, en los comentarios había cientos de personas creyendo, insultando, llamándome monstruo. Cerré el video, respiré hondo. Necesitaba recordar por qué estaba haciendo esto. No por la aprobación de extraños, sino por mi propia dignidad. 3 semanas después del desalojo, la Fundación Casa, Renacer estaba oficialmente registrada. Yo era la presidenta, Marta la vice, y habíamos formado una directiva pequeña pero competente de mujeres que creían en la causa. Visité el ático por primera vez desde que todo sucedió. Javier y Camila aún estaban allí. El proceso judicial había garantizado que se quedaran hasta la audiencia, pero no los encontré. Fui en un horario que sabía que estarían fuera. Caminé por las habitaciones vacías de emoción, sin nostalgia, sin arrepentimiento. Veía apenas posibilidades. Allí la sala de convivencia, donde las mujeres podrían reunirse, intercambiar experiencias, construir una red de apoyo. Allí la cocina donde enseñaríamos culinaria profesional para quien quisiera trabajar en el área. Allí las habitaciones que albergarían madres e hijos, ofreciendo seguridad y recomienzo. Tomé fotos, hice mediciones, planeé reformas, porque Camila había decorado todo para impresionar, no para acoger. Necesitaba transformar aquel espacio frío y ostentoso en un lugar cálido. Cuando estaba saliendo, encontré a la conserje del edificio, doña Clara, una señora de unos 60 años que siempre me trató con gentileza. «Doña Elena», susurró ella, mirando hacia los lados como si temiese ser oída. «¿Puedo hablar con la señora un minuto?» «Claro, doña Clara». Ella me llevó a una esquina del pasillo. Yo no debería contar esto,
pero la señora ha sido tan buena conmigo. Necesita saber la verdad sobre lo que pasó aquí. Mi corazón se aceleró. ¿Qué verdad? Aquella chica, la Camila, ella no es lo que parece. Yo oí cosas, vi cosas. Y entonces, doña Clara me contó una historia que lo cambiaría todo nuevamente. Doña Clara miró hacia los lados una vez más, asegurándose de que estábamos realmente solas en el pasillo. La señora sabe que yo limpio los pasillos de este piso, ¿verdad? Y a veces, cuando las puertas están abiertas, una acaba oyendo cosas sin querer. Asentí esperando que continuase. Hace unos 4 meses, yo estaba limpiando bien temprano, unas 7 de la mañana. La puerta del ático estaba entreabierta porque habían recibido una entrega, y yo oí a Camila hablando por teléfono, alto, nerviosa. ¿Qué decía ella? Ella decía: «Yo sé, mamá, yo sé, pero estoy haciendo lo posible. La vieja es demasiado pegajosa. Necesito alejarla antes de que descubra alguna cosa. Y después, ¿cuánto tiempo crees que consigo mantener esta farsa? Javier es tonto, pero la madre de él no lo es». Sentí un frío en la espina dorsal. ¿Ella dijo eso? Dijo farsa. Y hay más. Unas 2 semanas después, la vi recibiendo a un hombre aquí. No era Javier. Un hombre mayor, bien vestido. Ellos entraron juntos en el ático y Javier no estaba. Yo lo sé porque él había acabado de salir para el trabajo. Podría haber sido cualquier cosa. Un corredor, un decorador. No, doña Elena. Por la forma en que se miraban, por la forma en que él tocó su cintura, no era profesional. Y cuando él salió, 2 horas después, yo lo vi darle un sobre a ella. Mi mente trabajaba rápidamente, procesando esas informaciones. ¿Por qué me estás contando esto ahora, doña Clara? Ella bajó los ojos. Porque vi lo que pasó en la fiesta. Vi a aquella mujer pintando a la señora como villana para todo el mundo, y no me pareció justo. La señora siempre fue educada conmigo, siempre me saludó, siempre me trató como gente. Ella nunca ni me miró, y ahora está diciendo que la señora es mala. Eso no está bien. Toqué su brazo, sintiendo genuina gratitud. Gracias por contarme, doña Clara. Y no te preocupes, tu nombre no va a ser mencionado en nada. Cuando salí del edificio, mi cabeza hervía. Farsa. Camila había usado esa palabra. ¿Qué exactamente era una farsa? ¿El matrimonio? ¿El amor por Javier? ¿El embarazo? No, no podía ser el embarazo. Yo misma había visto la barriga, y nadie finge un embarazo de 6 meses de forma convincente. ¿Pero el resto? Llamé a Fernando en cuanto llegué al coche. Necesito un investigador privado, alguien discreto y eficiente. Elena, ¿qué está pasando? Solo consígueme al investigador hoy, si es posible. 3 horas después, yo estaba sentada en un café modesto con un hombre de unos 50 años, cabellos grises, rostro común que olvidaríamos 2 minutos después de ver. Perfecto para un investigador. Héctor era su nombre. Su abogado me pasó los detalles básicos, dijo él. ¿La señora quiere que investigue a su nuera? Quiero saber todo sobre ella. Pasado, presente, con quién se relaciona, dónde va cuando dice que está en un lugar. Todo eso puede llevar tiempo y dinero. Tengo ambos. ¿Cuánto tiempo necesitas? 2 semanas para un informe preliminar, 1 mes para algo completo. Comienza hoy. Héctor asintió y guardó las anotaciones que había hecho. ¿Puedo preguntar por qué está haciendo esto? No que importe para el trabajo, pero ayuda a contextualizar. Pensé en la pregunta. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Venganza? ¿Curiosidad? ¿O simplemente la necesidad de saber la verdad completa? Porque tengo la sensación de que hay mucho más en esta historia de lo que sé, y necesito de todas las informaciones antes de tomar mis decisiones finales. Entiendo. Voy a comenzar hoy mismo. Mientras conducía a casa, no conseguía dejar de pensar en las palabras de doña Clara. La vieja es demasiado pegajosa. Necesito alejarla antes de que descubra alguna cosa. ¿Descubrir qué? ¿Qué secreto guardaba Camila que valía el esfuerzo de mantenerme distante? Los días siguientes fueron una mezcla de reuniones para la fundación y ansiedad por la mina inocente. Investigación. Conversamos con arquitectos sobre las reformas necesarias en el ático. Entrevistamos psicólogas y asistentes sociales para formar el equipo de apoyo. Creamos criterios de selección para las futuras residentes. El proyecto estaba tomando forma, cobrando vida propia, y yo descubrí que tenía un talento que no sabía que poseía: inspirar a otras personas a creer en causas. Conseguimos donaciones de empresas,
voluntarios calificados, hasta cobertura positiva en los medios locales. Empresaria jubilada transforma ático de lujo en refugio para mujeres vulnerables, decía el titular de un periódico. La nota tenía mi foto y una entrevista donde expliqué el proyecto sin mencionar a Javier o Camila. No era necesario. La narrativa se vendía sola. Una semana después de contratar a Héctor, él me llamó. «Doña Elena, necesito encontrarme con la señora urgente. ¿Descubriste algo?» «Descubrí y es significativo. ¿Puede venir a mi oficina?» 40 minutos después, estaba sentada en la pequeña sala de Héctor, mirando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Yo no suelo sorprenderme en mi trabajo», comenzó él. «Pero este caso es algo». Él abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos, fotos, informes. Vamos a comenzar por lo básico. Camila Monteiro, 32 años, formada en relaciones públicas. Hasta ahí nada de malo. Pero cuando comencé a cavar en su pasado, las cosas se pusieron interesantes. Él me mostró una foto de Camila más joven, tal vez con 20 y pocos años. Estaba en una fiesta rodeada de hombres mayores, todos claramente ricos. Antes de conocer a su hijo, Camila tenía un patrón muy claro de relaciones, siempre con hombres mayores, siempre con dinero, y siempre terminando con ella recibiendo regalos generosos cuando la relación acababa. ¿Ella era una estafadora? No exactamente. Ella era demasiado lista para eso. Nunca pidió dinero directamente, pero siempre acababa con apartamentos, coches, joyas, regalos que después vendía. Él continuó pasando los documentos. Hace 3 años, ella estaba en una relación con un empresario de 55 años, casado, Gustavo Méndez. Él gastó una fortuna con ella, pero entonces la esposa descubrió y amenazó con un divorcio que costaría la mitad del imperio de él. Gustavo terminó con Camila de la noche a la mañana, y fue cuando ella conoció a Javier. Exactamente, 2 meses después. Y mira qué interesante. Él me mostró fotos de Camila y Javier en los primeros encuentros. Ella lo conoció en un evento corporativo. ¿Cierto? Sí, un evento para abogados exitosos. Ella fue específicamente a ese evento. Tengo mensajes de ella para una amiga diciendo que necesitaba pescar un pez nuevo, de preferencia más joven y más fácilmente manipulable que el anterior. Sentí náuseas. Mi hijo era un objetivo desde el inicio. Me disculpe, pero sí, y empeora. Mire esto. Él me mostró extractos bancarios. En los últimos 2 años, Camila recibió transferencias regulares de una cuenta en el extranjero. Siempre valores, entre 5 y 10,000. En total, más de 200,000. ¿De quién? De Gustavo Méndez, el examante casado. Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies. ¿Ellos continuaron la relación? Continuaron. Tengo fotos de ellos encontrándose en hoteles, siempre cuando su hijo está trabajando, siempre muy discretos. Y hay una cosa más. Héctor dudó como si no supiese cómo decirme. Hable. El embarazo. Hice algunas cuentas con base en las fechas de las fotos y de las transferencias bancarias. Hay una posibilidad razonable de que el bebé no sea de su hijo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sentía rabia, asco, tristeza por Javier, porque por más decepcionada que estuviese con él, todavía era mi hijo y él estaba siendo engañado de la peor forma posible. ¿Hay cómo probarlo? Solo con ADN, pero tengo evidencias suficientes del caso extramatrimonial. Fotos, mensajes que conseguí de una fuente en la operadora de teléfono, registros de entrada en hoteles, lo suficiente para destruir cualquier narrativa de víctima que ella esté intentando construir. Tomé la carpeta, sosteniéndola con fuerza. ¿Cuánto te debo? Ya fue pagado por su abogado. Pero, doña Elena, ¿qué va a hacer con esas informaciones? Buena pregunta. ¿Qué haría yo? Podría simplemente mandar todo a Javier, dejar que él descubriese la verdad y lidiase con las consecuencias. Podría hacer todo público, destruir a Camila de la misma forma que ella estaba intentando destruirme. O podría usarlo estratégicamente como una carta en la manga. Aún no lo sé, admití. Pero gracias. Excelente trabajo. Salí de la oficina de Héctor con la carpeta bajo el brazo, sintiendo el peso no solo del papel, sino de la responsabilidad, porque ahora yo sabía la verdad, y la verdad era un arma poderosa. Llegué a casa y me encerré en el despacho. Esparcí todas las fotos y documentos sobre la mesa, estudiando cada detalle. Camila y Gustavo entrando en un hotel. Camila recibiendo el sobre de dinero.
Camila besando a Gustavo en un estacionamiento vacío. Y en todas las fotos ella usaba la misma expresión. No era amor, era cálculo. Era el rostro de alguien jugando ajedrez mientras todos a su alrededor pensaban que el juego eran damas. Mi teléfono sonó. Fernando. Elena. La audiencia fue marcada para dentro de 2 semanas. El abogado de Javier está confiado, diciendo que tiene testigos que van a probar que hubo promesa de donación. Deja que se confíen. Yo tengo algo mejor que testigos. ¿Qué tienes? La verdad, toda... ella. En los días siguientes, continué con el trabajo en la fundación, pero mi mente estaba dividida. Parte de mí quería simplemente mandar todo a Javier por correo electrónico, exponer a Camila y dejar que los pedazos cayeran donde quisieran. Pero otra parte sabía que el timing era todo. Si revelase mucho muy temprano, Camila podría inventar una historia, manipular a Javier aún más, hacerse la víctima nuevamente. Necesitaba esperar el momento correcto, el momento en que no habría espacio para interpretaciones o disculpas. Una semana antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Lucas, mi nieto, o mejor dicho, era Javier con Lucas al teléfono. ¿Abuela? La vocecita de Lucas me partió el corazón. ¿Por qué no vienes más a verme? Sostuve el teléfono con fuerza, luchando contra las lágrimas. Hola, mi amor. La abuela está muy ocupada, pero te extraña todos los días. Papá dijo que estás enfadada con él. ¿Estás enfadada conmigo también? No, querido. Nunca estaría enfadada contigo. Tú no hiciste nada malo. Entonces, ¿puedes venir a verme mañana? Mamá va a salir y vamos a estar solo yo y papá. Miré el calendario. Era sábado mañana. ¿Y Camila estaría fuera? Puedo, sí. ¿A qué hora? A las 2. Voy a pedirle a papá que haga pastel. Después de colgar, me quedé pensando. ¿Era una trampa? ¿Un intento de Javier de ablandarme antes de la audiencia? ¿O era genuino? Un padre intentando reconectar al hijo con la abuela. No importaba. Yo iría porque, independientemente de todo, Lucas era inocente, y tal vez fuera mi oportunidad de hablar con Javier a solas, sin la influencia venenosa de Camila. El sábado, llegué al ático a las 2 en punto. Javier abrió la puerta, y por primera vez en semanas, no había hostilidad en su rostro, apenas cansancio. Hola, mamá. Hola. Entra. Lucas está en su cuarto, pero ya sabe que llegaste. Entré en aquel espacio que yo había pagado, pero que nunca había sido mío. Estaba diferente, menos ostentoso, más vivido. Juguetes esparcidos, una pila de ropa para lavar, señales de vida real en vez de la perfección artificial que Camila siempre insistió en mantener. Lucas salió corriendo del cuarto y se lanzó a mis brazos. Abuela, abuela, hice un dibujo para ti. Abracé a mi nieto, sintiendo aquel amor puro e incondicional que solo los niños consiguen dar. Por un momento, olvidé todo el dolor, toda la rabia, todos los problemas. Qué lindo, mi amor. Lo voy a guardar con mucho cariño. Javier nos observaba desde la puerta de la cocina. ¿Quieres un café? Hice pastel también, como prometí a Lucas. Quiero, gracias. Pasamos la tarde así, jugando con Lucas, conversando sobre trivialidades, evitando cuidadosamente los asuntos pesados que flotaban entre nosotros. Fue casi normal, casi como debería haber sido siempre. Cuando Lucas fue al cuarto a ver dibujos animados, Javier y yo nos quedamos solos en la sala. Camila fue a casa de su madre, dijo él. Está pasando el fin de semana allá. Necesita un tiempo, según ella. ¿Y tú? ¿Estás bien? Él dio una risa sin humor. No, mamá, no estoy bien. Mi matrimonio pende de un hilo. Estamos a punto de ser desalojados. Mi esposa me acusa de no defenderla lo suficiente. Y yo ni sé ya qué es verdad. Miré a mi hijo, viendo la confusión en sus ojos. ¿Sería este el momento? ¿Debería mostrarle lo que yo sabía? No, todavía no. No sin Lucas en el cuarto de al lado. No sin garantía de que él creería. Javier, necesito preguntarte una cosa y necesito que seas honesto. ¿Qué? ¿Eres feliz? Él parpadeó, sorprendido con la pregunta. ¿Cómo así? ¿En tu matrimonio? ¿En tu vida? ¿Eres genuinamente feliz? Él se quedó en silencio por un largo tiempo. Cuando habló, su voz estaba baja. No lo sé. Hay momentos buenos. Lucas es maravilloso. Y Camila, cuando está bien, ella puede ser increíble. Pero siempre hay algo. Siempre hay una insatisfacción, una exigencia, una crítica. Nada de lo que hago es suficiente. ¿Y contigo? Yo sé que fui injusto. Sé que dejé que ella te tratara mal,
pero era más fácil estar de acuerdo que escucharla reclamar por días. Entonces elegiste el camino más fácil en vez del correcto. Sí, él se frotó el rostro con las manos. Y ahora estoy pagando el precio. Nos desalojaste, nos estás demandando, y honestamente, entiendo por qué. Ese reconocimiento, tardío como era, tocó algo en mí. Javier, tú eres mi hijo, siempre lo vas a ser, pero no puedo aceptar más ser tratada como algo desechable. No puedo sacrificar más mi dignidad por tu comodidad. Lo sé y lo siento mucho, de verdad. Recogí mi bolso. Era hora de irme. La audiencia es la semana que viene. ¿Todavía vas a testificar contra mí? Él bajó los ojos. Camila insiste. Ella contrató al abogado. Está controlando todo. Yo solo quiero que esto acabe. Va a acabar más rápido de lo que imaginas. Salí de allá con el corazón un poco más ligero, pero la determinación intacta. Javier estaba comenzando a despertar, pero aún no estaba listo para la verdad completa. Todavía no. La semana de la audiencia llegó. Fernando me llamó la noche anterior. ¿Estás preparada? El abogado de ellos va a ser agresivo. Van a intentar pintarte como rencorosa, manipuladora, todo para invalidar el desalojo. Deja que lo intenten. Tengo los documentos, tengo el contrato y tengo algo más. ¿Qué? Una bomba que va a explotar en el momento correcto. La mañana de la audiencia amaneció nublada. Me vestí con cuidado, escogiendo un traje gris discreto, pero elegante. Necesitaba parecer lo que era, una mujer de negocios seria, no una vieja vengativa. Llegué al juzgado media hora antes. Fernando ya estaba allá con una carpeta aún más gruesa que la de Héctor. Traje todo, contratos, extractos de las transferencias, hasta la copia del mensaje que su hijo mandó excluyéndote de la fiesta. Perfecto. Javier y Camila llegaron minutos después, él de traje oscuro, pareciendo haber dormido mal, ella en un vestido de maternidad azul, claro, la barriga prominente, los cabellos perfectamente arreglados, una expresión de víctima valiente cuidadosamente ensayada. Nuestras miradas se encontraron. Yo no me desvié, mantuve contacto visual hasta que ella fue quien desvió primero. La audiencia comenzó. El abogado de Javier, un hombre de unos 40 años con un traje demasiado caro para su salario, comenzó presentando su caso. Señoría, mis clientes fueron víctimas de una situación cruel e inusitada. La señora Elena prometió verbalmente donar el ático para la pareja. Mi cliente y su esposa, confiando en la palabra de la matriarca de la familia, hicieron planes de vida basados en esa promesa. Y ahora, por motivos personales y mezquinos, ella está intentando desalojarlos. Mezquinos. La palabra resonó en la sala. Fernando se levantó. Señoría, hay un contrato de comodato firmado por los demandados, explícito en que la propiedad pertenece a mi cliente y que el uso es concedido gratuitamente, pudiendo ser revocado. No hay ninguna promesa de donación documentada, pero hay testigos. El abogado de Javier protestó, y entonces comenzó el desfile. 3 amigos de Javier testificaron que me oyeron decir que el ático sería de ellos. No importaba que, de ellos, pudiera significar uso temporal, no propiedad. No importaba que ninguno de ellos estuviese presente en las conversaciones sobre el contrato legal. Cuando fue mi turno de testificar, me levanté con calma y miré directamente al juez, un hombre de unos 60 años, con expresión cansada de quien ya había visto de todo. Señoría, yo trabajé toda la vida para construir un patrimonio. Fui madre soltera, empresaria, superé todas las dificultades imaginables. Cuando mi hijo me pidió ayuda para comprar un ático, se la di. Se la di porque lo amaba, pero fui cuidadosa. Puse todo en contrato. Protegí mi patrimonio legalmente, como cualquier persona sensata haría. Hice una pausa. Lo que no esperaba era ser sistemáticamente excluida de la vida de mi familia. No esperaba ser prohibida de ver a mi nieto. No esperaba recibir un mensaje a las 2 de la mañana diciendo que yo incomodaba a los invitados y no era bienvenida en la fiesta de mi propio nieto. Eso, señoría, no es mezquindad, es autopreservación. El abogado de Javier se levantó. Señoría, no puede probar esas alegaciones de exclusión. Fernando sonrió. Podemos sí. Y entonces él presentó todo. Los mensajes de Javier cancelando visitas, los posts de Camila ostentando el ático sin nunca mencionarme, los registros de llamadas no atendidas, el mensaje de las 2 de la mañana proyectado en la pantalla para que todos vieran. Vi el rostro de Javier sonrojarse.
Vi a Camila apretar los labios, planeando su próxima jugada. El juez analizó todo en silencio. Después miró a Javier y Camila. ¿Alguna contestación? El abogado de ellos se levantó. Señoría, es natural que haya roces familiares. La señora Camila estaba estresada con el embarazo, con la organización de la fiesta. Palabras fueron dichas en el viento calor del momento. Eso no justifica un desalojo. Entonces fue el turno de Camila de declarar. Ella subió al estrado de los testigos, una mano protectora sobre la barriga, los ojos llorosos. Yo siempre respeté a mi suegra, comenzó ella, la voz trémula y estudiada. Siempre intenté incluirla en nuestras vidas, pero ella es muy controladora. Quería decidir todo, desde el nombre de Lucas hasta cómo decorar la casa. Y cuando establecí límites saludables, ella se ofendió. Mentiras. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida. Ella prometió que la casa sería nuestra. Dijo eso varias veces y ahora, por causa de un malentendido, quiere sacarnos. Estoy embarazada de 7 meses. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo voy a criar a mis hijos sin estabilidad? Las lágrimas escurrieron, perfectas, convincentes. El juez parecía impresionado. Fernando parecía preocupado. Y yo estaba calmada, porque sabía que aún tenía una carta para jugar. Levanté la mano. Señoría, ¿puedo hacer una pregunta a la testigo? El juez pareció sorprendido, pero asintió. Puede. Me levanté y miré directamente a Camila. Señora Camila, ¿la señora dijo que siempre me respetó? ¿Que siempre intentó incluirme? Sí. Entonces, ¿por qué pasó los últimos 2 años teniendo un romance con Gustavo Méndez? El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Camila palideció. Javier giró la cabeza tan rápido que oí su cuello crujir. Eso es... ¿Cómo se atreve? Tengo fotos, dije calmadamente. Tengo registros de transferencias bancarias de él para usted. Tengo mensajes. Tengo evidencias suficientes para probar que la señora no solo tuvo un caso extramatrimonial, sino que fue financieramente sustentada por él durante todo su matrimonio con mi hijo. Fernando me miró chocado. Eso no estaba en el guión. El abogado de Javier se levantó tartamudeando. Eso no tiene relación con el caso. Tiene sí, respondí, porque muestra el carácter de la persona que está alegando ser víctima. Muestra quién realmente es la manipuladora aquí. Miré al juez. ¿Puedo presentar las evidencias? Él dudó. Después asintió. Fernando corrió hasta el coche para buscar la carpeta que yo había dejado allá, planeando no usarla a menos que fuese absolutamente necesario. Cuando las fotos fueron proyectadas en la pantalla, Javier hizo un sonido estrangulado. Camila intentó levantarse, pero el juez ordenó que permaneciese sentada. «Eso es montaje», gritó ella. Ella fabricó todo eso. «Los metadatos de las fotos son verificables», dije. «El investigador privado que las tomó está disponible para testificar, y si es necesario, podemos solicitar las grabaciones de las cámaras de seguridad de los hoteles». Camila comenzó a llorar, no las lágrimas estudiadas de antes. Era pánico real, desesperación genuina. «Javier». Ella se giró hacia él. «Javier, puedo explicarlo». Pero Javier no estaba mirando para ella. Estaba mirando para mí, y en sus ojos veía choque, dolor, rabia y, finalmente, comprensión. El juez golpeó el martillo. «Voy a dar un receso de 20 minutos. Cuando volvamos, quiero oír a las partes sin los abogados». El receso fue el más largo de mi vida. Me quedé en el pasillo del juzgado, sentada en un banco incómodo, mientras oía los gritos ahogados viniendo de la sala donde Javier y Camila estaban. Fernando se sentó a mi lado. «Elena, ¿tenías esto todo el tiempo?» «Tenía. ¿Por qué no me contaste?» «Porque no sabía si iba a usarlo. Esto no era sobre venganza, Fernando, era sobre dignidad. Pero cuando la vi allá mintiendo, haciéndose la víctima, usando el embarazo como escudo, no conseguí quedarme callada. Javier está destruido allá dentro. Lo sé. Sentí una punzada de dolor, pero era la verdad. Él merecía saber». Marta llegó corriendo. Yo le había mandado mensaje cuando el juez dio el receso. «Elena, es verdad, expusiste a Camila en medio de la audiencia». «La expuse. ¿Y el bebé? ¿Es del otro hombre?» «No lo sé, pero Javier va a querer saber ahora». Cuando volvimos a la sala, Javier estaba solo en el banco de los acusados. Camila no estaba más allí. «¿Dónde está su esposa?», preguntó el juez. Javier miró hacia abajo. «Ella se fue,
Salió corriendo cuando... Su voz falló. El juez suspiró. Bien, vamos a proseguir con quien está presente. Señor Javier, después de todo lo que fue revelado, ¿aún mantiene su contestación del desalojo? Javier se quedó en silencio por un largo tiempo. Después levantó los ojos y miró directamente hacia mí. No, señoría. Mi madre tiene todo el derecho de retomar la propiedad. Yo fui un tonto en tantas cosas. El juez asintió. En este caso, concedo el pedido de reintegración de posesión. El demandado tiene 30 días para desocupar el inmueble. En cuanto al proceso de alegación de donación verbal, juzgo improcedente por falta de pruebas documentales y por la clara existencia de contrato de comodato firmado por las partes. Golpeó el martillo. Audiencia cerrada. Fuera del juzgado, Javier me esperaba. Estaba parado al lado de mi coche, los hombros curvados, la apariencia de alguien que había envejecido 10 años en una mañana. Mamá, Javier, necesito saber, ¿cómo lo descubriste? La conserje del edificio. Ella oyó cosas, vio cosas. ¿Contrataste un investigador? Sí. Él sacudió la cabeza casi riendo. Y yo creyendo que tú eras la ingenua, que yo era el listo. Yo construí una empresa desde cero, hijo. ¿Crees que hice eso siendo ingenua? ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Algunas semanas. Pero no me contaste por qué. Porque necesitaba que lo descubrieras en el momento correcto, de una forma que no pudieras negar o racionalizar. Él miró al cielo nublado. El bebé. Tú crees que no sé, pero tienes derecho a una prueba de ADN y deberías exigirla. Ella salió del juzgado y fue directo a casa de su madre. Mandó mensaje diciendo que no vuelve, que va a demandar por difamación, por todo. Deja que demande. Tengo pruebas. De todo. Javier se pasó la mano por el cabello. Aquel gesto familiar de frustración. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no lo vi? Porque ella era buena en lo que hacía, y porque tú querías creer. Todos nosotros queremos creer en cuentos de hadas. Tú intentaste avisarme, no con palabras, sino con acciones, y yo no escuché. Di un paso hacia él. Javier, yo todavía soy tu madre, todavía te quiero, pero no puedo protegerte más de las consecuencias de tus elecciones. Necesitas aprender a mantenerte de pie solo. Y Lucas, ¿dónde voy a vivir con él? Tengo un apartamento de 2 habitaciones que está vacío. Era donde mantenía mi oficina satélite. Puedes quedarte allá hasta que te organices. Alquiler simbólico, lo suficiente para que mantengas tu dignidad, pero no lo suficiente para quebrarte. Los ojos de él se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto después de todo? Porque eres mi hijo. Y porque finalmente vi que hiciste la elección correcta. Camila. Mintió allí, y tú no te quedaste de su lado. Elegiste la verdad. Él me abrazó entonces, fuerte, desesperado, como no hacía desde niño. Perdón, mamá, por todo, por cada momento que te herí, cada vez que la elegí a ella en vez de a ti, cada falta de respeto que dejé pasar. Retribuí el abrazo, sintiendo las piezas de mi corazón roto comenzar a recomponerse. No completamente, llevaría tiempo, pero era un comienzo. 3 meses después, la casa Renacer abrió sus puertas. El ático había sido completamente reformado. Donde antes había ostentación vacía, ahora había calor humano. 4 madres solteras y 2 señoras viudas eran las primeras residentes. La inauguración fue cubierta por todos los periódicos locales. Empresarios hicieron donaciones, voluntarios se ofrecieron, y yo, por primera vez en años, sentí que mi dinero estaba siendo usado para algo que realmente importaba. Javier estaba allá en la inauguración con Lucas. Él se había mudado al apartamento que ofrecí. Estaba procesando el divorcio. Y sí, había pedido la prueba de ADN. Aún no tenía los resultados, pero estaba preparado para cualquier respuesta. «Es increíble lo que hiciste aquí, mamá», dijo él, observando a las mujeres, mostrando sus habitaciones a las familias que habían venido a apoyarlas. «Es increíble lo que podemos hacer cuando usamos recursos para propósitos reales en vez de vanidad». Lucas tiró de mi falda. «Abuela, ¿puedo ir a jugar aquí con los otros niños?» «Puedes, sí, mi amor. Cuando quieras». Marta se acercó, trayendo a una señora de unos 60 años. «Elena, esta es doña Inés. Ella acaba de salir de una relación abusiva de 20 años. Está aquí para la entrevista». Sostuve las manos de doña Inés, viendo en sus ojos el mismo dolor, el mismo miedo, la misma esperanza tímida que yo había sentido tantas veces. «Sea bienvenida.
Aquí es un espacio seguro, un lugar para recomenzar. Ella comenzó a llorar, lágrimas de alivio. Gracias, gracias por existir, por hacer esto, por... No, necesita agradecer. Todas nosotras merecemos dignidad, todas nosotras merecemos respeto, y todas nosotras merecemos una segunda oportunidad. Aquella noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el ático vacío. Caminé por las habitaciones, recordando cómo aquel lugar había comenzado, como símbolo de mi derrota, de mi ingenuidad, de mi dolor. Y ahora era símbolo de recomienzo, no solo para las mujeres que vivirían allí, sino para mí también. Tomé mi celular y miré el mensaje que había recibido de Javier más temprano. Mamá, el resultado del ADN llegó. Lucas es mi hijo, pero el bebé que nació el mes pasado no lo es. Camila confesó todo. Gustavo es el padre. Voy a entrar con pedido de custodia total de Lucas. Ella no va a tener acceso a él después de todo lo que hizo. Gracias por abrirme los ojos. Aunque haya dolido, te quiero. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza por todo lo que se había perdido y gratitud por todo lo que había sido salvado. Lucas todavía era mi nieto. Javier todavía era mi hijo. Y nosotros teníamos una oportunidad de reconstruir, esta vez sobre base sólida de verdad y respeto mutuo. Semanas después, recibí un correo electrónico inesperado. Era de una periodista de una revista nacional que quería hacer un artículo sobre la Casa Renacer y sobre mi historia. Su historia está inspirando a mujeres en todo el país, escribió ella. Mujeres que también se sienten presionadas a aceptar faltas de respeto en nombre de la paz familiar. Mujeres que están aprendiendo que establecer límites no es crueldad, es amor propio. Acepté la entrevista, y cuando el artículo salió en la portada de la revista, con el título La abuela que dijo no, recibí cientos de mensajes de hijas que habían sido manipuladas, de madres que habían sido descartadas, de mujeres de todas las edades que finalmente encontraron coraje para exigir el respeto que merecían. Un mensaje en particular me tocó. Era de una señora de 72 años. Gracias por mostrarme que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad. Por causa de su historia, finalmente confronté a mi hija sobre cómo ella me trata. ¿Y sabe qué? Ella pidió disculpas. De verdad, a veces las personas solo necesitan un choque de realidad para despertar. Guardé ese mensaje, lo imprimí y lo puse en la pared de mi oficina en la Casa Renacer, junto con decenas de otros, porque al final no había sido sobre venganza, no había sido sobre dinero, había sido sobre enseñar una lección fundamental. Respeto no es opcional, dignidad no es negociable y amor verdadero no exige que nos volvamos menores para caber en la vida de alguien. 6 meses después de la inauguración de la Casa Renacer, Javier y yo establecimos una nueva rutina. Cenas semanales en mi casa, solo nosotros 3. Yo, él y Lucas. Conversaciones honestas, sin máscaras, sin fingimientos. Una noche, mientras Lucas dormía en el sofá después de un día lleno, Javier me ayudó a lavar los platos. ¿Sabes de lo que me di cuenta?, dijo él secando un plato. Durante todo aquel tiempo con Camila, yo estaba viviendo una vida que no era mía. La casa, el estilo de vida, los amigos, nada de aquello era yo. Y ahora estoy viviendo dentro de mis posibilidades y soy más feliz. Lucas es más feliz. Pasamos más tiempo juntos, hacemos cosas simples y descubrí que eso vale más que cualquier ático de lujo. Me sequé las manos y miré a mi hijo. Orgullo es una palabra pequeña para lo que siento ahora. En la Casa Renacer, acompañé la jornada de cada mujer. Vi a doña Inés conseguir empleo como cocinera y después de 8 meses alquilar su propio apartamento. Vi a Sofía, una joven madre de 23 años, terminar la secundaria y comenzar la facultad. Vi mujeres que habían llegado rotas salir enteras y cada victoria de ellas era mi victoria también. Un año después de aquel mensaje a las 2 de la mañana que cambió todo, hice una pequeña fiesta en la Casa Renacer. No una inauguración o evento formal, apenas una barbacoa en la terraza para las residentes, las ex-residentes, los voluntarios y las familias. Javier hizo la barbacoa. Lucas jugaba con los otros niños. Marta circulaba entre los grupos, conversando, riendo, y yo observaba todo desde una esquina, sintiendo una paz que no sentía hacía años. Doña Elena, una de las residentes más nuevas, Sofía, se acercó. Tenía 28 años,
2 hijos, y había llegado 3 meses atrás, huyendo de un marido violento. ¿Puedo hablar con la señora un minutito? Claro, querida. Ella respiró hondo. Conseguí el empleo en la contabilidad del hospital. Comienzo la semana que viene y encontré un apartamento pequeño, pero es mío. Voy a poder mudarme en 2 meses. La abracé, sintiendo su cuerpo trémulo de emoción. Estoy tan orgullosa de ti. No habría conseguido esto sin este lugar, sin la señora. Cuando llegué aquí, estaba destruida. Creía que nunca conseguiría mantenerme en pie sola. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Mírate, completé, sosteniendo su rostro con las 2 manos. Con empleo, independiente, cuidando de tus hijos. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, Sofía. Yo solo di un lugar seguro para que ella pudiese florecer. Ella se limpió las lágrimas y sonrió. Quiero hacer igual que doña Inés. Cuando esté establecida, quiero ser voluntaria aquí. Quiero ayudar a otras mujeres como fui ayudada. Las puertas estarán siempre abiertas para ti. Mientras la fiesta continuaba, miré hacia aquella terraza donde Camila una vez planeó instalar un jacuzzi para impresionar a los amigos. Ahora estaba llena de gente real, con historias reales, celebrando victorias reales. Javier se acercó, trayendo un plato de comida. «Come algo, mamá. No paraste en todo el día». Acepté el plato y nos sentamos juntos en una esquina más tranquila. «Recibimos más de 3 pedidos de ayuda esta semana», comenté. «Va a llegar una hora en que vamos a necesitar un segundo espacio». ¿Ya pensaste en eso? Pienso todos los días. Existen tantas mujeres necesitando ayuda, Javier. Y yo tengo recursos para hacer más. Él sonrió. Te transformaste, mamá. Siempre fuiste fuerte, pero ahora estás radiante, como si hubieses encontrado tu propósito real. Tal vez lo haya encontrado. Pasé décadas construyendo riqueza, pensando que era para ti, pero descubrí que era para esto, para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Lucas corrió hasta nosotros, el rostro sucio de refresco y sonrisa. «Abuela, Anita me invitó a su cumpleaños. ¿Puedo ir?» Anita era hija de una de las residentes. «Claro que puedes, mi amor. Vamos a comprar un regalo bien bonito». Él me besó la mejilla y salió corriendo de vuelta hacia los otros niños. Javier observó a su hijo con una sonrisa melancólica. ¿Sabes de qué me arrepiento más? De haber dejado que Camila lo alejase de ti. Él perdió años teniéndote como abuela presente, pero no perdió para siempre. Aún tenemos tiempo. Y ahora que estamos aquí juntos, de verdad, cada momento vale más. Mamá, ¿puedo preguntarte una cosa? Siempre. ¿Me perdonaste de verdad? ¿O aún hay una parte de ti que guarda rencor? Pensé cuidadosamente antes de responder. Perdonar no significa olvidar, Javier. Las cicatrices aún están aquí, pero elijo no dejar que ellas definan nuestra relación. Te equivocaste, reconociste y estás intentando hacer diferente. Eso es todo lo que puedo pedir. Voy a pasar el resto de la vida intentando compensar. No necesitas compensar. Necesitas solo estar presente. Necesitas solo ser honesto. Necesitas solo tratarme con el respeto que toda persona merece, independientemente de edad o parentesco. Él tomó mi mano. Lo prometo. Semanas después, recibí una carta. Era de Camila. El sobre había sido enviado desde el interior, sin dirección de remitente. Dudé antes de abrir. Parte de mí quería tirarla a la basura sin leer, pero la curiosidad venció. Elena, sé que no esperas nada de mí, mucho menos una carta, y tienes todo el derecho de no leer esto. Pero necesito escribir, aunque sea solo para mí. Misma, tenías razón sobre todo. Yo usé a Javier, te usé a ti. Planeé cada paso, cada palabra, cada sonrisa falsa. Cuando Gustavo me dejó, yo estaba desesperada. Necesitaba a alguien que pudiese darme la vida que yo creía que merecía. Javier parecía perfecto, joven, exitoso y con una madre rica. El plan era simple: casarme, tener un hijo de él, garantizar mi lugar y mantener a Gustavo como amante. Lo mejor de los 2 mundos, pensaba yo. Pero tú comenzaste a notar tus preguntas, tu forma de mirarme. Yo sabía que veías a través de la máscara. Fue por eso que me empeñé en alejarte. Necesitaba que Javier eligiera entre mí y tú, porque sabía que si él pasaba mucho tiempo contigo, comenzaría a ver lo que tú veías. El bebé. Gustavo nunca quiso asumir. Cuando la prueba probó que era de él, me ofreció dinero para callarme. 5,000.
como si eso pagase por todo. No estoy pidiendo perdón. Sé que no merezco. Estoy escribiendo porque mereces saber la verdad completa. Y porque, extrañamente, fuiste la única persona que me trató con dignidad, incluso sabiendo lo que yo era. En el tribunal, cuando mostraste las fotos, cuando expusiste todo, yo te odié. Pero después, cuando la rabia pasó, me di cuenta de que hiciste lo que nadie más tuvo coraje de hacer. Me forzaste a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Estoy viviendo con mi madre ahora en el interior, cuidando del bebé sola. No es la vida que planeé, pero es la vida que construí con mis elecciones. Javier es un buen hombre. Siempre lo fue. Y tú eres una madre mejor de lo que él merecía, considerando cómo te trató. Espero que algún día él entienda completamente lo que casi perdió. En cuanto a Lucas, dile cuando crezca que su madrastra lamentó no haber sido una persona mejor, que podría haber amado a aquel niño de verdad si supiese cómo amar cualquier cosa más allá del dinero. Camila, doblé la carta lentamente. No era un pedido de disculpas real, era un reconocimiento y tal vez fuese lo máximo que alguien como Camila conseguiría ofrecer. Guardé la carta en un cajón. No se la mostraría a Javier. No había necesidad. Él estaba siguiendo adelante, y esa carta solo reabriría heridas que estaban comenzando a cicatrizar. 1 año y medio después de aquel mensaje de madrugada, la Casa Renacer había ayudado a 16 mujeres a reconstruir sus vidas. Cada una tenía su historia, su dolor, su jornada, y yo tenía el privilegio de presenciar cada transformación. También abrí un segundo espacio, una casa menor en otro barrio, dirigida específicamente para mujeres víctimas de violencia doméstica. Marta asumió la gestión de ese nuevo proyecto y estaba haciéndolo brillantemente. Javier prosperó en el apartamento sencillo. Su carrera despegó cuando paró de intentar impresionar a los otros y comenzó a enfocarse en trabajo real. Lucas estaba feliz, saludable, desarrollándose en una casa llena de amor verdadero, en vez de apariencias falsas. Y yo descubrí que la mejor inversión que hice no fue en acciones o inmuebles, fue en dignidad, en la mía propia y en la de decenas de mujeres que encontraron esperanza cuando todo parecía perdido. En una tarde de domingo, estaba en la terraza de la Casa Renacer, regando las plantas que habíamos cultivado en cajas de madera. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Mi celular sonó. Javier. Hola, hijo. Hola, mamá. Mira, yo sé que no es nuestro día de cenar, pero Lucas estaba preguntando si puede dormir en tu casa hoy. Dijo que extraña a la abuela. Sonreí. Claro, puedes traerlo cuando quieras. En realidad, ¿te importa si yo me quedo también? Podemos pedir pizza, ver una película, como en los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Antes de Camila, antes del ático, antes de que todo se desmoronara y fuese reconstruido. Me encantaría. 2 horas después, estábamos los 3 en mi sofá viejo y cómodo, comiendo pizza de caja, viendo una película de animación que Lucas escogió. Nada sofisticado, nada impresionante, nada instagrameable. Apenas real, apenas amor, apenas familia de verdad. Y me di cuenta de que aquel había sido siempre el objetivo. No el ático de 3 millones, no las inversiones o las posesiones, sino esto. Momentos simples con las personas que realmente importan, construidos sobre base sólida de verdad y respeto mutuo. Cuando Lucas se durmió entre nosotros en el sofá, Javier me miró. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no desistir de mí, por enseñarme la lección más dura de mi vida, por mostrarme que el amor verdadero a veces parece cruel, pero es la única cosa que realmente salva. Tú eres mi hijo. Nunca desistiría de ti, pero también nunca más aceptaría ser irrespetada. La diferencia entre amar y ser un felpudo. Aprendí eso de la forma más difícil posible, pero aprendí. Nos quedamos en silencio, escuchando la respiración suave de Lucas. ¿Y la Casa Renacer?, preguntó Javier. ¿Estás feliz con el proyecto? Más que feliz, realizada. Por primera vez en la vida, siento que mi dinero está siendo usado para lo que realmente debería ser usado. No para comprar afecto falso o mantener apariencias, sino para transformar vidas realmente. Papá estaría orgulloso. Pensé en mi difunto marido, Antonio, que murió demasiado joven. Creo que sí. Él siempre dijo que riqueza sin propósito es apenas peso.
Finalmente entendí lo que él quiso decir. A la semana siguiente, fui invitada a dar una charla en una universidad sobre emprendimiento femenino y recomienzos. Acepté, nerviosa, pero determinada. El auditorio estaba lleno. Cientos de mujeres de todas las edades, todas esperando oír mi historia. Subí al escenario y miré a todas aquellas caras. Buenas noches, mi nombre es Elena, tengo 68 años y voy a contarles sobre el día en que elegí mi dignidad por encima de todo. Y entonces conté todo. El mensaje de madrugada, el desalojo, el descubrimiento de la traición, la transformación del ático en abrigo, cada detalle, cada emoción, cada lección aprendida. Cuando terminé, el silencio en el auditorio era absoluto. Después, una ola de aplausos. Mujeres se levantaron, algunas lloraban, otras sonreían, todas entendían. En la sesión de preguntas, una joven de unos 25 años levantó la mano. ¿Cómo encontró coraje? ¿Cómo consiguió hacer algo tan drástico? Pensé cuidadosamente antes de responder. No fue coraje, fue desesperación. Fue llegar al límite absoluto de cuánto desprecio una persona puede aguantar. Pero después que tomé la primera decisión, cada próxima fue más fácil, porque me di cuenta de que defender mi dignidad no me hacía mala, me hacía humana. Otra mujer mayor preguntó, ¿se arrepintió en algún momento? Me arrepentí de haber esperado tanto, de haber tragado tanto antes de reaccionar, pero de la decisión en sí, nunca, ni por un segundo. Después de la charla, fui rodeada por mujeres queriendo conversar, compartir sus propias historias y pedir consejos. Me quedé allí por horas, oyendo, orientando, a veces apenas abrazando. Una señora de cabellos blancos sostuvo mis manos con fuerza. Gracias. Tengo 72 años, y hoy, después de oír su historia, voy finalmente a confrontar a mis hijos sobre cómo ellos me han tratado. Usted me dio coraje, y me di cuenta de que era eso. Era para eso que todo había sucedido, para que mi dolor se transformase en fuerza para otras mujeres, para que mi historia recordase a todas que nunca es tarde para exigir respeto, que amor verdadero no exige sumisión, que dignidad no tiene precio. 2 años después, del mensaje que cambió todo, la Casa Renacer ganó el Premio Nacional de Impacto Social. El proyecto se había expandido a 3 unidades, ayudado a más de 40 mujeres e inspirado iniciativas similares en otras ciudades. En la ceremonia de premiación, subí al escenario con Marta, con algunas de las ex-residentes, que ahora eran voluntarias, con Javier y Lucas en la platea. Sostuve el trofeo en las manos y miré a la audiencia. Este premio no es mío, es de cada mujer que tuvo coraje de recomenzar. Es de cada madre que eligió proteger a sus hijos, incluso cuando significaba comenzar desde cero. Es de cada persona que entendió que respeto no es negociable y dignidad no tiene precio. Hice una pausa. Y es un recordatorio de que a veces las peores cosas que nos suceden, la traición, el dolor, la decepción, pueden transformarse en las mejores, porque me fuerzan a crecer, a cambiar, a encontrar propósito donde solo había rencor. Cuando bajé del escenario, Javier me esperaba con un ramo de flores. Papá estaría tan orgulloso, dijo él. Nosotros todos estaríamos, respondí, de esta mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. Ahora, cuando miro hacia atrás, veo toda la jornada con claridad. El error no fue haber dado el látigo, fue haber esperado gratitud donde solo había codicia, fue haber confundido amor con sumisión, fue haber creído que mi valor estaba en lo que yo podía dar, no en lo que yo era. Aprendí dolorosamente, públicamente, pero aprendí, y ahora uso esa lección para enseñar a otras, para mostrar que nunca es tarde para recomenzar, que familia verdadera se construye con respeto, no con sangre, que amor real eleva, no disminuye. El ático que una vez representó mi mayor humillación, ahora es símbolo de esperanza para decenas de mujeres. El dinero que casi usé para comprar afecto falso, ahora transforma vidas reales. Y yo, que por poco me perdí intentando agradar a quien nunca me valoró, finalmente encontré mi lugar, no como madre sumisa, no como abuela desechable, sino como mujer completa que entiende su valor y exige que otros también entiendan. A aquel mensaje de las 2 de la mañana que comenzó todo, yo solo tengo una cosa que decir. Gracias. Gracias por forzarme a despertar. Gracias por mostrarme que yo merecía más.
Gracias por ser el empujón que yo necesitaba para finalmente elegir a mí misma. Porque al final, la mejor venganza no fue quitar el ático, fue construir una vida tan llena de propósito que aquel insulto se transformó en catalizador de transformación, no solo para mí, sino para todas las mujeres que encontraron esperanza cuando yo transformé dolor en poder. Y eso vale mucho más que 3 millones. Si te ha gustado esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no posteo aquí. Te espero allá.